Hola, profes. Espero que se encuentren muy bien. Se estén cuidando mucho ustedes y su familia en el marco de esta situación que estamos viviendo actualmente. La idea de hoy es trabajar un poco acerca de guías de aprendizaje, qué son las guías de aprendizaje, cómo podemos hacer una y que se pueda aprovechar de la mejor manera posible para los estudiantes y para nosotros como docentes poder hacer el seguimiento necesario. Eh, en el marco pues, del trabajo en casa, que es el que se está proponiendo para llevar a cabo los procesos educativos en este momento. Lo primero que podemos decir es que dentro de todos los recursos y herramientas y estrategias posibles que podemos utilizar para la educación en casa, para que los niños puedan aprender desde la casa, con nuestro apoyo, nuestro seguimiento y nuestra guía, por supuesto, son las guías de aprendizaje. ¿Por qué? Porque primero pueden ser elaboradas por los docentes desde sus casas. Segundo, no suponen limitaciones tecnológicas porque no depende de dispositivos, no depende de conectividad, no depende de que haya o no haya fluido eléctrico, ya que los vamos a entregar de manera física a padres de familia y acompañantes, ¿cierto? Entonces, por esos puntos, por esas opciones, pues es muy favorable trabajar este tipo de herramientas. Vamos a hablar ahora acerca de la diferencia entre plan de clase y guía de aprendizaje. Los planes de clase, según el Ministerio de Educación, según el MEN, son las secuencias de actividades previstas para un tiempo limitado, mediante el cual se espera conseguir los objetivos fijados en plan de área, plan de estudios y PEI. Entonces aquí estamos hablando acerca de esas actividades que yo realizo de manera diaria en el aula de clase, ya, bueno, ya sea por clases o sea por medio de secuencias didácticas, depende de ya cómo planeé yo como docente y que tiene que responder a unos objetivos que están planeados en plan de área, plan de estudios y PEI. Por otro lado, tenemos las guías de aprendizaje, que las guías de aprendizaje, según la Real Academia Española, sistematizan las mediaciones o intervenciones de los docentes en el proceso de orientar una tarea que va a afrontar el estudiante. Entonces las guías de aprendizaje lo que hacen es tomar esas mediaciones o esas intervenciones que yo como docente hago, se van a describir ahí y desde ahí es que el estudiante se va a guiar o se va a orientar para realizar su tarea y para realizar sus actividades. Entonces, las guías de aprendizaje establecen una relación entre docente-estudiante. Entonces, en la guía de aprendizaje, yo como docente le voy a hablar a mi estudiante. Es decir, la guía me va a representar a mí como docente frente al estudiante. Entonces, yo le voy a hablar a él como si estuviéramos en el salón de clase, como si estuviéramos en el aula, diciéndole buenos días, hoy vamos a trabajar esto. Allí donde tienes tus útiles escolares, saca el lápiz, saca el cuaderno, saca el libro de entretextos. Por favor, te vas a ir a la página 25 y en esa página vas a realizar el desafío número tal y el reto número tal. Entonces, la guía va a hablar por mí, me va a representar a mí como si yo estuviera en el aula de clase y va a decir lo que yo diría en el aula de clase si estuviéramos en ese momento trabajando de manera personal, ¿cierto? Entonces, brinda la guía, brindan las orientaciones, diseñan el ambiente de aprendizaje. Entonces, yo depende de lo que yo voy diciéndole al niño, cómo se va a organizar él, qué vamos a hacer. Ahí ya yo estoy creando un ambiente de aprendizaje. Además de que yo puedo darles a ellos unas indicaciones sobre el lugar en el que están trabajando. Por ejemplo, yo puedo decirles, bueno, puedes buscar un lugar en tu casa donde haya una mesa, puedes ubicar tus útiles escolares, por favor, vas a tener una silla y una mesa en la cual vas a trabajar cada vez que tomes el tiempo para realizar las actividades. Por ejemplo, ahí yo también estoy ayudando a generar un ambiente de aprendizaje, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto en el que se desenvuelve el niño, en el que está el niño.
Las guías de aprendizaje presentan el material educativo y le dice al estudiante cómo trabajarlo de manera autónoma. Entonces yo en mi guía le digo, bueno, esta es la guía de lenguaje, entonces vamos a trabajar el libro entre textos, que es el que te entregamos en la institución, y lo vas a trabajar en estas actividades y estos desafíos y estos retos. Ahí es donde le proponemos que lo haga de manera autónoma, ¿cierto? Entonces, también brinda motivación y apoyo fundamental en el proceso de la enseñanza a distancia. Entonces, ahí en la guía yo voy a poner frases motivadoras, así como si yo estuviera en el aula de clase. Va a ser una simulación de lo que yo hago en el aula de clase, pero lo voy a escribir en la guía, que es la que le voy a entregar a los niños y a los padres de familia o acompañantes. Entonces, le voy a decir, muy bien hecho, qué bueno que hayas llegado hasta aquí, que hayas realizado todas las actividades del día de hoy. Mañana retomaremos desde tal actividad, por ejemplo. O sea, vamos a hablarle como si estuviéramos en el aula de clase frente a ellos, así. Las guías de aprendizaje buscan conducir al estudiante, le brindan la ruta de trabajo, tienen una actitud conversacional necesaria para compensar la ausencia de contacto físico, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, es como si yo estuviera conversando con él. La guía de aprendizaje me representa a mí, entonces mi estudiante es el interlocutor y está escuchando todas las orientaciones que yo le doy. Las guías se convierten en la voz del docente, son mediadoras entre el aprendizaje y los demás recursos. Es decir, la guía es un recurso, pero es un recurso que va a ser mediador frente a otros recursos. Por ejemplo, la guía me va a explicar a mí todo lo que yo necesito hacer como estudiante utilizando mi material educativo, que es otro. Es decir, la guía no es el material educativo, la guía son las orientaciones de cómo utilizar ese material educativo, ya sea el de lenguaje, que es entre textos, ya sea el de matemáticas, que es el de PREST. En este orden de ideas, entonces las guías señalan qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto se va a hacer y para qué fin. En ella se deben encontrar como mínimo los siguientes elementos: presentar el objetivo de aprendizaje, activar los conocimientos previos, la relación entre aprendizaje y tareas, de tal forma que el aprendizaje sea de manera autónoma, las estrategias de monitoreo y retroalimentación para evaluar el progreso y los mecanismos de evaluación. Así, entonces tenemos como un recuento de las guías, nos ayudan a mediar las interacciones entre docentes y estudiantes, ¿cierto? Y nos ayudan a mediar los recursos, los aprendizajes frente a los recursos, ya sean estos libros, periódicos o lo que nosotros vayamos a utilizar como recurso. Entonces, en este sentido, bueno, desde el Ministerio, a través del programa Todos Aprender, se realizó una silueta, se realizó un esquema de guía de aprendizaje, el cual se estructura de la siguiente manera: tiene una introducción, unos datos generales acerca de lo que se trata, de lo que se va a tratar, cuáles son los aprendizajes que se van a abordar. Después de eso vienen como unas preguntas que van a, digamos, a simular los momentos de la clase. Ustedes saben que nosotros, cuando trabajamos acompañamiento en aula desde el programa, trabajamos los momentos de la clase de exploración, estructuración, entre otros. Entonces, acá en la guía se va como a simular, se van a simular esos momentos. Entonces viene la introducción, unos datos generales que voy a aprender, que sería en el caso de los momentos el de exploración. Lo que estoy aprendiendo sería el momento de estructuración. Practico lo que aprendí, sería el momento de práctica. Cómo sé que aprendí, sería la transferencia. Y que aprendí
que aprendí sería el momento de evaluación. Listo, entonces es todo lo que tenía para decirles acerca de guías de aprendizaje. Espero que haya sido un poquito claro y en el video 2 que vamos a trabajar, vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos que van a aparecer en la guía, cada uno de los momentos, a través de unos ejemplos y una presentación por PowerPoint. Entonces, eso lo vamos a hacer en el video 2 para complementar lo que hemos trabajado en esta parte. Entonces, muchas gracias.